2017. Les habla Salvador R. Duarte, sindicalista salvadoreño. Estoy presentando una información histórica de la tragedia salvadoreña, señalando sus orígenes, sus causas y posibles soluciones. Parte de esta solución es conocer los problemas, es decir, conocer la historia. Este análisis tiene por base la información escrita por un miembro de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y un coronel salvadoreño comandante de uno de los cuarteles participantes en la lucha armada, el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Ambas declaraciones, oral y escrita, coinciden a pesar de una diferencia de más de 30 años entre lo oral y lo escrito. Al analizar los problemas internos que sacuden mi país, El Salvador, en Centroamérica, y el origen de esos problemas en cuanto a crisis económica y política, inestabilidad social, inseguridad ciudadana, crimen organizado, drogas, etc., la conclusión es que todo lo negativo que sucede en El Salvador y otros países de Centroamérica ha sido planificado por la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono y traidores pseudo-revolucionarios. Estos análisis tienen por base lo que nos explica un miembro de la CIA, Denis Thatcher, en el libro Cardos, Ortigas y Rosas, Relato de la Guerra en El Salvador, escrito por Eagle Gray. Relatos que coinciden con los sucesos que se dieron durante la Guerra Civil en El Salvador, lo que les da un gran valor histórico. Comentaré parte de los relatos descritos por Denis Thatcher en el mencionado libro. Declara ser un hombre de la CIA, cuya versión coincide con la de un coronel comandante de uno de los cuarteles salvadoreños. A pesar que las declaraciones dadas por el coronel Sigifredo Ochoa Pérez fueron tres décadas antes, década de 1980, y el mencionado libro se publicó en 2007. A estas declaraciones se agregan las del Documento Global 2000 y Futuro Global. El coronel Ochoa Pérez explica lo siguiente: cuando en un combate cercábamos grupos de guerrilleros, los desarmaba y preguntaba al Estado Mayor qué hacer con ellos. La respuesta siempre era: déjelos ir, y los dejaba ir. Las armas eran enviadas al Estado Mayor, pero antes anotaba su número. Al tiempo volvía a acercar grupos de combatientes y al revisar las armas, algunas tenían el mismo número de las antes recuperadas y enviadas al Estado Mayor. Agrego a estas declaraciones las de Joaquín Villalobos, quien declaró en una entrevista en un hotel capitalino posterior a la guerra que ellos compraban armas al ejército. Guerrilleros comprando armas al ejército contra el que están combatiendo, este es un hecho insólito. Además, Joaquín Villalobos visitaba durante la guerra y en altas horas de la noche la antigua embajada estadounidense. En una entrevista posterior a la guerra, un periodista pregunta a Joaquín Villalobos: ¿a qué visitaba usted la embajada estadounidense en horas nocturnas? Asuntos de guerra, responde.
Le pregunta el periodista, pero otros comandantes no la visitaban. Respuesta: asuntos de guerra. Debo declarar que la verdadera lucha armada en El Salvador la inician en abril de 1970 el obrero Salvador Cayetano Carpio y 7 revolucionarios más, quienes constituyeron las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. La intervención masiva y abierta de la CIA en el conflicto salvadoreño se da 6 años después de 1970, o sea, en 1976, según Denis Thatcher, quien expresa en el mencionado libro lo siguiente: este es un documento ficticio en el sentido de la trama de los héroes de la historia. Sin embargo, los hechos son básicamente los que sucedieron, aunque cronológicamente podría haber una distorsión acerca de la fecha en que se dieron. También los nombres de los actores son ficticios, aunque ya la historia los ha registrado con nombre y apellido. Sin embargo, no se ha querido incluirlos como en realidad son para no herir susceptibilidades, dejando esto a la imaginación del lector. Por ejemplo, yo, Salvador R. Duarte, identifico a todos los protagonistas de la lucha armada descritos en el libro, pero solo menciono a Sarí Jamal como Jorge Chavir Handal. En mis primeras correrías por tierras centroamericanas, expresa Denis Thatcher, en un viaje de incógnito, con nombre falso y con muchos papeles verdes, después de digerir la información preliminar en nuestras bases de datos al respecto, mi primer contacto fue un militante de izquierda de origen del Medio Oriente, Sarí Jamal. 4 líderes del movimiento del gremio de los maestros, organizados en un movimiento que en los últimos años había tomado alguna relevancia. Uno de esos maestros pudo haber sido Salvador Sánchez Serén, esto lo digo yo. Denis Thatcher, bajo el título Los planes de guerra, septiembre de 1976, explica lo siguiente: las instrucciones recibidas habían sido precisas. Había que formar un grupo vanguardista en El Salvador e involucrar a la mayoría o a todos los países de Centroamérica, cuyos objetivos principales serían los siguientes. 1. Reciclar armas convencionales por medio de donaciones y venta de armas que posibilitaría el regreso del dinero al Tesoro Nacional. Número 2. Mantener o aumentar la dependencia por medio de los préstamos de miles de millones de dólares. Detener el crecimiento acelerado de la población y de la economía que conllevaría a una situación económica deficitaria a los países de Centroamérica y en determinado momento, en el afán de salir adelante, formar bloques económicos dañinos a las negociaciones futuras con dicha región. 4. Establecer un modelo de democracia exportable a la región y posteriormente a América Latina. 5. Como beneficio agregado, disminuir la población en aproximadamente el 15% de los niveles actuales, para lo que incluye el Plan Global 2000. Y sobre este Plan Global 2000 hay mucho que decir, porque tiene relación con lo expresado por el coronel Ochoa Pérez
y lo escrito en el libro Carlos Ortigas y Rosas, Relato de la Guerra en El Salvador. Las investigaciones de la revista EIR, Resumen Ejecutivo de 1981, comentado por Lonnie Wolfe, manifiesta: han descubierto un aparato de planificación que opera fuera del control de la Casa Blanca, cuya única finalidad es la de reducir la población del mundo en 2.000 millones de personas a través de la guerra, el hambre, la enfermedad y cualquier otro medio necesario. Por ejemplo, pienso yo, el COVID-19. Este grupo redactó el documento Global 2000 para la administración Carter, que pide la reducción de la población mundial, y el mismo aparato está llevando a cabo la guerra civil en El Salvador como un proyecto consciente para la despoblación. Estos documentos coinciden con las declaraciones de un exguerrillero que dice: la guerrilla del FMLN no fue una guerrilla de izquierda, fue una guerrilla de derecha. Después, digo yo, del asesinato, suicidio del comandante Marcial. Este documento de la EIR coincide con el ya mencionado libro y con lo que solo recibía orden. La actual guerra de exterminio, continuación de la guerra de guerrillas iniciada en 1970, que termina al firmarse la paz en 1992, es la guerra que algunos analistas la ven como guerra social, que ha nacido acá en El Salvador, liberando de su responsabilidad a la CIA, al Departamento de Estado, al Pentágono, etcétera, como verdaderos responsables, así como se ha salvado a la CIA de la muerte de Monseñor Romero, omitiendo que Roberto Aubizón fue miembro de la CIA y como tal solo recibía órdenes. En aquellos momentos, dice Dennis Thatcher, me encontraba preguntándome que cómo era posible que yo, Dennis Thatcher, en estos momentos preparando un plan secreto que involucraría directamente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Cuba y a los países de Centroamérica en un conflicto controlado que traería beneficios a nuestra política exterior y nos permitiría dar algunos pasos obligados en la carrera armamentista necesarios en la doctrina de seguridad nacional. Los cálculos indicaban que la población se disminuiría en más o menos 500,000 de personas y posteriormente se establecerían instalaciones para el monitoreo de lo que pasa en la región y en el Caribe por medio de despliegue de fuerzas de apoyo y de ayuda a los países afectados y de algunas organizaciones no lucrativas que también se instalarían, así como establecer una base de control del narcotráfico que facilitaría nuestras operaciones al respecto. Yo agrego, pareciera que esa base de control al narcotráfico es la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, la ILEA, o lo que es lo mismo, la antigua Escuela de las Américas, escuela fábrica de los escuadrones de la muerte, que desolaron Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, etc. En El Salvador, desde la instalación de la ILEA, ha aumentado el tráfico y consumo de drogas y el crimen organizado en toda su extensión y expresión.
gozando de total impunidad. Declara Denis Tarchet ser asesor del ministro de Defensa de la época y señala como organizador de las maras en El Salvador al espía ruso pagado por la CIA, Vladimir Kuskov. Vladimir convocó a los líderes de pandillas, a los encargados de manejar el cártel de la droga en El Salvador y a los dirigentes sindicales del Seguro Social, Tren de Aseo y otros, a fin de coordinar algunas actividades para mantener ocupado al gobierno y que la economía se resquebraje un poco, pues como vamos a suscribir varios tratados de libre comercio, al máximo con Centroamérica, es la oportunidad de que al realizar revueltas y poner la situación de terrorismo urbano al máximo, la industria salvadoreña tenga además muy poca producción, unos rendimientos pésimos y sean nuestros productos los que entren en abundancia al mercado del Istmo. La China no será competencia en estos países, pues sabotearemos sus embarques y su industria, o de cualquier manera lo sacaremos del mercado americano. El caso es que América para los americanos, en lo que sea posible, pues a toda costa tenemos que levantar la economía norteamericana. Por medio de sus líderes les avisaremos cuando debemos hacer protestas o marchas u otros actos en contra de alguna acción gubernamental que se haya hecho o porque no se haya realizado tal o cual cuestión. Para la Mara el contacto será el viejo Tin, para el Estí será el cura y para Strand será Benedicto. El caso es que tenemos que sincronizar los movimientos para que el éxito sea inminente. No se asombren que los de la otra Mara, ahora enemiga, quieran unirse a nosotros, y estoy luchando porque sea una sola pandilla y entonces nada ni nadie nos detendrá. ¿Será que una Mara es de Arena y la otra es del FMLN? ¿Quién sabe? Aunque parece que así lo deja ver la historia. Pero la unificación de las malas, pienso yo, se dará cuando la CIA lo ordene, y serán estas quienes sustituirán en ciertos casos a la policía, imponiendo de esta manera el rompimiento total de soberanías, convirtiendo a las naciones en simples grupos de masas al total servicio de las transnacionales, donde no existirán los derechos humanos de ninguna especie, utopía del clan Rockefeller, o lo que es lo mismo, viene una nueva esclavitud, la del supracapitalismo o nuevo orden mundial de los clanes Rockefeller, los Morgan, los Rothschild y sus afluentes de la banca internacional usurera y sus delfines, como los que ya manejan El Salvador, Grupo Poma, Grupo Agrizal, Simán Mesa, Grupo Bolívar, Familia de Sola, los Cristiani Búrcar, los Calleja, los Alume, que llevaron al FMLN y al gobierno arenero de Antonio Saca al poder, más 10 nuevos millonarios creados por el FMLN y sumados a estos los que surgen actualmente, fruto de la corrupción, adentro de las fronteras de un país hundido en la miseria por la perversidad de políticos partidistas. Permitirá la sociedad civil en su conjunto centroamericano semejante atropello del capitalismo sionista internacional a nuestros sagrados derechos, a nuestra dignidad. Nos rendiremos sin luchar, haremos respetar nuestras soberanías y el humillado ejército salvadoreño defensor de nuestra soberanía, ¿cuándo actuará? Y ahora, por su propia sobrevivencia como tal. Sin revolucionarios no habrá revolución. Saludos.